Bueno, para los que se unieron ahorita, esta mañana presentaron las obras selectas de Mariano Picón Salas. La edición que va a estar en digital en 3 tomos, en 3 volúmenes, y que son obras selectas, no obras completas, porque las obras selectas las escogió especialmente él. Primero en 1953 en la primera edición y luego en 1962 la segunda edición. Y él suprimió expresamente en lo que sería su prólogo, que se llama Pequeña Confesión a la Sordina. Él dice que suprimió todas las páginas anteriores a 1933 porque les parecían demasiado verbosas y pedantes. Ese ejercicio de poda es muy interesante para cualquier escritor, ¿no? Justamente todas esas páginas juveniles las suprimió de sus obras selectas. La diferencia entre la primera edición del 53 y del 62 es importante porque en el 62 incluye un libro muy importante que es su autobiografía intelectual, que es Regreso de Tres Mundos, publicado, escrito entre el 58 entre el 57 y el 58, pero publicado en el 59 por el Fondo de Cultura Económica. Y ese libro es fundamental, por eso en esa segunda edición, corregida y aumentada, está incluido, ¿no? Entonces, bueno, eso me hubiera gustado conversarlo también con Elías en su momento. Pero estoy haciendo de hacer tiempo mientras viene de Janida, y a Janida, sobre la obra de Picón Sala. Es que no sabemos si tiene problemas de internet, por eso la están tratando de localizar. O no sabemos si se trasladó a la... Sí, entiendo, sí. Sí, pero para que no quede vacío el tiempo, entonces cuento algunas anécdotas de Picón Sala. Pues cuento un poco el asunto. Cuéntanos algo ya del libro, La Vaca Lección. Bueno, lo importante del libro, si es que puedo llamarlo así, es que es primera vez que se publica en Venezuela. Claro. Tuvo su primera edición en del 2003, luego tuvo una edición en el 2011 y nunca pudo llegar a Venezuela. Y creo que era pues, conveniente, como lo subrayó mucho Elías, que este texto pudiera leerse en Venezuela, porque Picón Salas está escribiendo para Venezuela. De hecho, tanto el doctor Mondolfi como Elías subrayaron su libro esencial que se llama Comprensión de Venezuela, el libro publicado en el 49, y luego que se reunió en Suma de Venezuela. Ese tuvo una segunda edición en el 55 y luego él escoge para Suma de Venezuela poco antes de morir. Es importante porque siempre toda su vocación fue dirigida a comprender nuestro país. Y esa palabra comprensión es muy importante dentro de lo que estamos conversando. No se trata tanto de documentar como tratar de entendernos. Y la palabra comprender tiene, bueno, podemos verlo en muchos sentidos. Entender en el sentido de interpretar, pero interpretar también tiene una polisemia que nos hace pensar en la, digamos así, en la dilucidación intelectual, pero al mismo tiempo en lo que sería la traducción, si vale el término, la traducción, incluso la manera de presentar de un modo artístico algo. Interpretar también tiene su sentido artístico. Entonces, interpretar como entender, como dilucidar, como traducir, como interpretación al modo artístico que nos permita ver otras cosas más allá de la información. Entonces, claro, el comprender no es, también tiene un sentido afectivo. Se trata de un poco de abarcar con un abrazo, no se trata digamos, de apretar, sino de apretar con un abrazo por tu afecto. Entonces, claro, este sentido de comprensión en Picón Sala es ya casi una actitud ética y estética que le permite escribir toda su obra. Entonces, claro, en nuestra fijación por la información o por la documentación, a veces olvidamos este otro elemento en el que participamos con un sentido de simpatía por el otro. Y eso está claro, pues, con la comprensión de Venezuela. Entonces, claro, como el título acertado, el término,
el título acertado de este evento, el placer y el riesgo de pensar en Pico Salas, parece muy pertinente en esta vinculación con comprensión, ¿no? Hay un sentido gustoso y al mismo tiempo un riesgo, porque conocer al otro implica un riesgo, pero también un riesgo que va construyendo mundos. Bueno, puedo hablar de eso, pues, bastante sobre el asunto, ¿no? Pero estoy hablando justamente de palabras claves en Pico Salas. Entonces, empezar a subrayar estos términos resultan claros. Fíjense que también cuando hablaba de los libros de viajes de Pico Salas, no dice geografía chilena, historia chilena o descripción de México, no, dice gusto de México, intuición de Chile, imagen de Brasil. Todas estas palabras que indudablemente incorporan un elemento afectivo que está muy alejado a veces de cualquier estudio y que resultan esencial, sobre todo en la proposición que yo veo en la proposición de historia. Yo no soy historiador, yo siempre lo he dicho. ¿Te acuerdas, Carol, que discutimos eso hace unos cuantos años? Esta aproximación de Pico Salas por la historia incluye este elemento afectivo, lo que efectivamente nos permitan comprender más allá de una información. Y eso también está claro en su manera de leer tanto literatura como historia, como los procesos, como tratar de dilucidar cuál ha sido nuestra historia de pensamiento. Eso está ahí, pues, entonces el placer y el riesgo de pensar en Pico Salas es para nosotros, pero al mismo tiempo es una invitación propiamente de Pico Salas porque es lo que practicó toda su vida, ¿no? Claro. Entonces, las frases provocadoras que puede decir, por ejemplo, Venezuela parece que comenzó después de la muerte de Gómez, nos invita justamente a decir, pero ¿por qué? Si hay un elemento de progreso, hay un elemento que tiene que ver incluso desde el punto de vista urbanístico. Ahí creo que Arturo Almandós está presente ahorita. Arturo Almandós lo subrayó muy bien, los avances que hubo en la época de Gómez, sobre todo en lo que puede ser un preurbanismo, una preatención urbana, estuvo en el tiempo de Gómez. Sin embargo, sentimos que como Pico Salas tiene un texto también estimulante que se llama El tiempo y nosotros, que está en Comprensión de Venezuela, que habla de que éramos los felas, es decir, un pueblo un poco como los pueblos de Egipto, que parecían pasar los años hasta que apareciera el dragón. El cocodrilo sale del río Nilo para devorar de vez en cuando el sacrificio de víctimas que iban pues a las cárceles. Un poco describe así el tiempo de Gómez. Y eso era también el tiempo de Gómez. Es decir, en 1928 se funda el Banco Obrero para construir viviendas y al mismo tiempo está encerrando en esa misma fecha a los estudiantes para que lo vayan a construir carreteras. Entonces, claro, hay un elemento que nos provoca seguir pensando sobre nuestra historia y pensarlo con este sentido más amplio, ¿no? Toda esta participación tan interesante. En el 29 ocurre el Falque, pero al mismo tiempo en el 29 se escribe Las Memorias Más Blancas, Doña Bárbara, El Cielo de Esmalta, La Torre de Timón, es decir, solamente por hablar de tres escritores, Roland Gallegos, Teresa La Parra y José Antonio Ramos Úcar. Entonces dice, ¿qué riqueza tiene el país como para pensar no en la particularidad del especialista, sino en un sentido más comprensivo, ¿no? Con todas estas herencias que empezamos a conocer un poco a nuestros tíos, y los tíos tienen sus historias extrañas, pero también sus aciertos, ¿no? Y entonces ese baúl de recuerdos nos permiten como traer al presente una manera de ver la realidad y decir, entiendo por qué somos así y cómo puede construirse, ¿no? Porque indudablemente todo apunta a un sentido de construcción. Entonces, un poco sería para aprovechar un preámbulo antes de que comience la actividad, porque tenemos que Dayanida está pronto a conectarse. Yo te confieso que mi iniciación en Pico Salas se debe a la biblioteca que estuvo a tu cargo. Realmente el picón que me inició fue el picón cuidado y curado por ti. Fue después que comencé a mano de ediciones como las de Zigzag y de Erime y Fondo de Cultura, algunas obras sueltas, ¿no? Pero básicamente yo te dejo ese tesoro. Y así quise ponerlo al principio de esta mañana cuando hablé de que no existe ninguna edición tan cuidada y tan esmerada como las que estuvieron a tocar. Y quería hacerte una pregunta. Pareciera como que
Picón aparece y reaparece. O sea, hubo un Picón muy presente por ti, muy presente por Guillermo Sucre, una revaloración, y de pronto otra vez un largo silencio y ahorita vuelve a emerger Picón Sala. No sé si se debe a algo en particular, si ese culto en el mejor sentido, que uno puede decir a Picón, no ha sido capaz de sostenerse en el tiempo, sino que ha sido necesario que alguien eche mano de él y vuelva otra vez a hacerlo emerger. No, es una pregunta muy especulativa, pero a diferencia de otros autores que uno Sí, se han sostenido más por sí en pie. bueno, quizás yo no puedo dar una explicación sobre eso, pero no hay duda que primero yo también inicio con Picón Sala justamente con Guillermo Sucre y también a través del trabajo de la biblioteca, que tengo que decir que me encanta que reconozcan esa investigación porque la crítica textual para textos, para libros modernos, digamos impresos, no es tradicional en Venezuela, salvo los avances que hizo Pedro Gracias con Andrés Bello. Siempre es un trabajo muy solitario de hormiga, pero que esa confrontación de ediciones resulta muy necesaria para entender también eh, obras de autores, ¿no? Pero yo quedé, podemos añadir, enamorado de Picón Salas desde que leí, pues, Regreso de Tres Mundos. Yo, cuando le leí, pues, a los 23 años, y yo dije, este texto debe leerlo cualquier persona que aspire a hacer el trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque es una reflexión justamente sobre los caminos que lo invitan a uno a pensar sobre un trabajo determinado, es decir, sobre historia, sobre literatura, y entonces cómo eso dialoga continuamente con la conciencia. Y yo quedé encantado con Regreso a Tres Mundos cuando veía la historia de cómo ese libro fue criticado. Claro, aparece el ensayo, la palabra revolución, que fue escrito en el 59, cuando todo el mundo ponía la esperanza en Cuba, en Cristante, y Picón Salas cuestiona toda la sacralización de esa palabra y todas las implicaciones. Y uno lee luego qué pasa las revoluciones y cómo se sacralizó también en Venezuela y vemos que el olvido constante está ahí. ¿Por qué van y vienen? Bueno, hay un poco de gusto en esto. Yo trabajé por muchos años en la Simón Bolívar sobre el trabajo de Picón Salas. Algunos tuvo efecto, tuve alumnos que dedicaron, imagínate, ingenieros leyendo a Picón Salas, eso fue muy, muy emocionante. Incluso decían, no puedo leer otra cosa porque este me plantea problemas. Y creo, y vuelvo con el título, ¿no? Es un placer y también un riesgo. Es decir, porque quizás el elemento la gente busca respuesta y con Picón Salas encontramos preguntas. Y preguntas íntimas y preguntas internas. Entonces, por supuesto, hay ciertas afirmaciones, pero esas afirmaciones nos invitan a seguir investigando. Y eso es un trabajo. Y no siempre la gente quiere trabajar, ¿no? Intelectualmente, prefiere la respuesta rápido. Claro. Lo que más interesante en Picón Salas también es que piensa desde, en y con Venezuela. Y eso es muy importante. Por supuesto, hay teorías externas que son muy útiles, pero Picón Salas trata, que incluso Picón Salas conoció, pero bueno, por supuesto no conoció después de su muerte en el 65, pero dice, al pensar desde Venezuela permite dilucidar justamente estos aspectos que nos pertenecen y que no siempre son explicados en los estudios de historia o estudios de literatura, que lo que se intenta simplemente es adaptar una metodología, adaptar el libro que estudiamos a una metodología que viene de afuera para que, bueno, para que nos diga alguna cosa que finalmente nadie lee. Bueno, en general, ¿no? Este va y viene de Picón Salas ya es bueno, ¿no? Que siempre regrese es bueno, ¿no? Porque claro, estamos buscando cosas. Gracias, Cristian. Así es. No, me queda esa inquietud y sobre todo... No a la orden y tenemos que... claro, pero lo vinculado sobre todo también a la estigmatización que sufrió Picón como un pensador que no venía de la izquierda, y entonces quizás ahora entramos otra vez durante estos últimos años a no tenerlo muy presente porque no hay mayor interés en invocarlo, ¿no?
Me refiero al nivel del país con músculo editorial, que siempre es el sector estatal, pues digamos, en este caso, como es muy joven, pues Sí. pudo haber sido Monte Ávila, por ejemplo, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Ah, ya ahí está conectada, así que podemos comenzar la actividad. La de última. Aquí está. Entonces, ok, perfecto. Déjenme, ya va. Tengo un problema yo de, donde dice que la tengo que poner como coanfitriona, hacer coanfitriona. Ajá. Nombre confitrión. Nombre confitrión. Sí. Ha sido designada. Perfecto. Hola. Hola, Dianita. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, Hola, perfecto. Dianita, ¿cómo Bueno, yo estás? por lo menos. Sí. Hola. Hola, Cristian. Hola, Edgardo. Hola, Hola. Catalina. Es Catalina, ¿verdad? Es que el cuadrito está chiquito, no veo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, Dianita. entonces, vamos a dar inicio entonces a lo que viene ahorita, que es la presentación del libro del profesor Álvarez, Cristian Álvarez. Del profesor Cristian, que yo supongo que todos los que están conectados conocen a Cristian, y que Cristian no requiere presentaciones larguísimas, porque Cristian es un profesor respetado y conocido en la Academia Venezolana. Sus alumnos hablan muy bien de él. Yo no he tenido el gusto de estar en un salón de clases con Cristian. Espero que en algún momento lo pueda hacer. Digamos, en términos venezolanos, soy muy galla y me gusta estudiar, y espero que en algún momento pueda coincidir en tus clases. Pero bueno, para el que le quede alguna duda, voy a recordar un poco la trayectoria de Cristian, que es doctor en letras por la Universidad Simón Bolívar y es profesor titular jubilado del Departamento de Lengua y Literatura en la misma universidad, y es el director de la editorial Equinoccio, la linda editorial de la Simón Bolívar. Cristian también es profesor titular de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, que hoy está haciendo esta actividad durante todo el día para conmemorar a don Mariano Picón Salas. Y Cristian también es profesor de los diplomados de Estudios Europeos y Artes Visuales Venezolanas de la Universidad Metropolitana. Y por supuesto, Cristian tiene publicaciones, no solamente académicas, sino que tiene publicaciones. ¿Se cayó? Premio CONAC de ensayo Mariano Picón Salas, mira qué bonito. Y también tiene publicado Salir a la realidad, un legado quijotesco, repensar en la Universidad Simón Bolívar, Diálogo y comprensión, textos para la universidad. Y Cristian, además, que como ya intuyo de la conversación que tenían antes, saben que es un apasionado de la obra de Picón Salas, y él coordinó y preparó para Monte Ávila la edición de la Biblioteca Mariano Picón Salas, que quedó en la mitad, ¿no? Si no me equivoco, Cristian, que ese trabajo quedó Sí, por la mitad, ¿no? quedan Quedó 6. Sí. seis tomos de 12, ¿no? Sí. Bueno, yo conversé, le escribí a Cristian antes de este encuentro, y le propuse que yo decía unas brevísimas palabras sobre su libro, y que luego más bien sucediera lo que estaba antes, una conversación, que es lo sabroso de aprovechar un escritor, ¿verdad? Un autor, de preguntarle por su trabajo y compartir ideas. Tengo estas palabras, las voy a leer porque yo, como dije antes, soy muy nerd y tampoco soy eh, ni siquiera para dar clases puedo hacerlo sin preparar mi guión y mi chuleta. Entonces voy a leer. Bueno, estamos aquí hoy para conmemorar los 120 años del nacimiento de don Mariano Picón Salas, y para celebrar su pensamiento y su fina obra. Y en ese marco, AB Ediciones reeditó el libro de Cristian Álvarez,
La varia lección de Mariano Picón Salas, La conciencia como primera libertad, un gesto que creo pertinente no solamente porque celebra a don Mariano, sino por las claves de acercamiento a la obra de Picón Salas que propone Cristian en su ensayo. Una hoja de ruta que servirá tanto para el iniciado como para el que no conoce la obra de uno de nuestros humanistas fundamentales, el más lúcido comentarista del tiempo venezolano que le tocó vivir, como lo describe Elisa Lerner. El itinerario que propone Cristian en su libro para abordar la obra de Mariano Picón Salas se sostiene precisamente sobre las ideas del humanismo y el tópico de la varia lección. Una cierta concepción requiere de una técnica y una forma. El humanismo, para Picón Salas, nos explica Cristian, no solo está asociado al ejercicio del intelecto, sino muy especialmente a la cultura espiritual, a la dedicación del alma, a la ética y estética que debe forjar cada quien en un ejercicio continuo. Se trata también del ejercicio de la libre conciencia. Ese humanismo precisó una dicción, la varia lección, tantear y coleccionar varias materias desde la escritura, aparentemente sin método. Así, la reflexión humanística de Picón Salas abarca tan distintos campos como la cultura y la historia, las ideas y la política, el arte y la literatura, y desde tan variados géneros como el ensayo, la biografía, la autobiografía y la narrativa. La obra de Picón Salas, entonces, reivindica las humanidades como una pedagogía de la felicidad, un campo de goce, el que viene del necesario ocio, del tiempo sosegado, porque hay otro tiempo y otro ritmo en el arte y para el humanista. El estudio de Cristian adopta la estrategia del mismo Picón Salas y nos invita Se congeló la imagen. Sí, Diajanida se cortó de Diajanida. Sí. A ver si se puede reconectar. Lo voy a tratar de localizar. Vamos a Los dejo con el cargo. hablar con Dayanida tanto para ver si puede descongelarse. Sí. Tiene el micrófono. Sí, todos, el internet lo sufrimos todo, ¿no? Esta especie de tartamudez, de congelamiento. Cristian, ¿y hay la posibilidad de salvar el resto de la biblioteca Picón Salas? Bueno, intenté, vamos a decirlo en otros términos, hace unos 4 años intentamos retomarlo, porque es un trabajo que hay que retomar, haciendo una especie de convenio entre la UCAP y el Estilete, que ya desapareció. Entonces, al desaparecer el Estilete, que iba a financiar la biblioteca, pues desapareció la idea. Pero siempre la tengo ahí pendiente, ¿no? Sí, porque quedaron algunos libros, bueno, quedaron 6 libros importantes, ¿no? Claro, y con la oportunidad quizás de un fondo editorial como el de la UCAP en digital. Sí, sí. Para reeditar lo que se hizo, lo que hiciste y completar la colección hasta el número 12. Sí, sería la idea. Sí. Sobre todo porque digital tendría mucho más efecto por algunas cosas, porque uno de los trabajos que hacía con las notas era vincular ideas o imágenes entre los libros, ¿no? Aparte de las notas, ¿no?, que tienen que ver con referencias o con variantes que eran importantes en las ediciones, Claro. porque me encantaba encontrar esos espejos, esas imágenes reflejadas y refractadas que podías ver, por ejemplo, en Regreso de Tres Mundos, encontrarla de la conquista de la independencia, ¿no? Entonces un poco sería eso, ¿no? Claro, claro. Disculpen. Ojalá sería una oportunidad de... Aquí está de nuevo Deyanira. Sí, Sí. disculpa, Cristian y los presentes. No sé si escucharon un trueno fortísimo que hubo acá.
Sí, como cuando que dijiste todo Piconzala fue el trueno. se fue el trueno y todo, la luz, todo tembló. Y tuve voy a retomar. El estudio de Christian, voy un Ok. poquito para atrás. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. El estudio de Christian adopta la estrategia del mismo Picón Salas y nos invita a extraviarnos en la obra del autor con un mapa inicial. Divide su ensayo en 4 partes y convoca distintas voces para que nos acompañen en la ruta de esa lectura, entre ellas las de Dante, Steiner, Borges, Eliot, Lewis, Canetti, Chesterton, Marrou, Saint-Exupéry, Guillermo Sucre, Teresa de la Parra, María Fernando Palacios y Luis Miguel Izaba. Esta partición en 4 de su texto se podría ver como la búsqueda de respuestas a 4 preguntas sobre el pensamiento de Picón Salas. ¿Qué es la lectura? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la historia? ¿Y qué es la conciencia? A partir de aquí, en el ensayo se despliega una lectura detenida, partiendo de los propios textos de Picón Salas, que crea una red de relaciones en esa varia lección piconiana. Además, Christian va articulando en el camino, a veces entre líneas y a veces de forma muy clara, un delicado alegato y defensa de la lectura, una reflexión sobre la concepción de la cultura más allá de Picón Salas, al contrastar las ideas de varios autores y establecer un estimulante diálogo entre T.S. Eliot, Esa de Queiroz, George Steiner y el propio Picón Salas, y una caracterización de la forma misma del ensayo en Picón Salas, la forma predilecta del autor, que responde a su vocación de ser historiante, una actitud de vida de ese humanismo soportado en el continuo ejercicio de la conciencia. Esa actitud de vida, esa forma de plantarse en el mundo, de ser humanista, parte del arte del buen leer, según nos explica Christian, de esa forma de educación que nos entrena en la apreciación de las formas y la belleza, el ejercicio del pensamiento y la conciencia en libertad. Leer no es solo un mecanismo para copiar información y conocimiento, es el humanismo, es un ejercicio interior. Hay que revivir y repensar la problemática que guarda toda obra, dice Picón Salas, toda obra maestra. El arte nos muestra la belleza y el horror. ¿Acaso las grandes obras sean los mejores caminos que conducen al descubrimiento de nuestro propio espíritu? Y Christian subraya su concepción de la literatura como revelación de lo universal, del elemento común de nuestra condición existencial. La lectura produce una metáfora espejeante, así la llama Christian. En un ejercicio, la mirada ve lo otro, al otro, y al reconocer se reconoce. El humanista, entonces, es ante todo un lector de la cultura, entendiendo la cultura como una idea enlazada a la naturaleza, la cultura como cultivo, como espacio de la memoria, como un espacio del sosiego de ese otro tiempo y otro ritmo. Y escribe Christian, la cultura como cultivo, pues hay un amoroso cuidado de la tierra que acompaña la contemplación. El cultivo es trabajo paciente en continua rectificación y que requiere un hacer dedicado mediante pasos que no solo nos acercan más a la naturaleza y a la tierra que da origen a los frutos, sino que también educan al hombre en esa forma de vivir que es observación, siembra, limpieza y esperanza. Cultura como fértil actividad de la conciencia que persigue un saber más humano para aprender a vivir en el mundo. Ese ejercicio continuo de la conciencia implica pensar en el eje ético de la cultura y la idea misma del intelectual, temas de vital importancia para Picón Salas y objetos de su constante preocupación. Estar en el mundo, desde la conciencia activa, requiere de la visión de la historia como continuo y de asumir que el hombre es historiante. Es decir, el hombre la vive, la cuenta, la recuenta, la interpreta, la recuerda, propicia el diálogo entre el pasado y el presente. Y nos dice Christian, la historia como hacer del hombre común en su tradición y la historia como interpretación del acontecer histórico para el esclarecimiento y la comprensión de la problemática humana y que además requiere un arte de contar. Porque entonces el humanista lee, busca comprender, intenta interpretar y quiere relatar. La historia postula una mirada sobre los hechos, una lectura que propicia la comprensión de los hechos, para tratar de buscar, como en intuición poética, una vía de esclarecimiento del presente. A Picón Salas nos subraya
Christian le interesa la historia hecha por un ser historiante que se soporta en la intuición poética, es decir, se trata de interrogar los datos del pasado, verlos de forma crítica, leerlos para repensar la problemática e interpretar. Toda esa varia elección, según esta ruta de Christian, redunda o nos lleva a la idea de la libre conciencia. Christian va a explicar y argumentar detenidamente lo siguiente: todo se traduce en un viaje interior. El objeto es ese mirar lo otro al otro para mirarse también. Se trata del descubrimiento de nuestro propio espíritu. Se trata de que conciencia es ese saber del ser. Creo que el humanismo de Picón Salas, apunta Christian, desea seguir esta difícil senda en la que el trabajo de la conciencia nunca cesa y que no excluye su atención concretísima a la realidad de Venezuela y Latinoamérica, expresada no solo en su obra literaria, sino en la variada acción de servicio a su país como fundador y trabajador en la cultura y en la educación. Su definida elección del camino de la libertad y de la cultura en un sistema político democrático lo lleva igualmente a advertir las necesidades de justicia y equidad en una sociedad que aspira a convertirse en comunidad. Comprender, traducir, meditar, interpretar, interpelar, contemplar, descubrir son algunos de los verbos que atraviesan la acción del humanismo de Picón Salas, volcada a la cultura y al país, y vertida en esa varia lección que es su obra y que Christian revisa con agudeza, pasión y propiedad en este libro. Bueno, Christian, creo que de más está decirte que me encantó el libro, y confieso que yo no había leído tu estudio y conocía de él fragmentos, pero no lo había leído completo. Y como ves, creo que es una extraordinaria lectura, sensible, dedicada, desgrana la obra de Picón Salas, además de una estrategia que me gustó muchísimo, que es incluso acudir a los ensayos como los clásicos de Picón Salas y partir de allí para proponer tu lectura. Bueno, Dianira, muchas gracias por por tu lectura, por tu interpretación. Me encanta saber que te gustó y me gusta todo lo que has dicho, con mucha cercanía a los intentos que estaba trazando. Una de las cosas que también vuelvo con el título del evento, ¿no? Que el placer, y el riesgo que se implica del pensar. Es decir, es una cosa que rescata Picón Salas, que a veces hemos olvidado el gusto por la mera información, hemos olvidado el gusto por la mera utilidad, y hay una recuperación de esto, y quizás puede utilizar la frase de Eliot, ¿no? Que creo que Picón Salas, si bien no la cita, probablemente la tenga presente o sintonizaría con ella. El problema de Picón Salas, como lo apuntó también el Espino esta mañana, es su preocupación por la cultura y cómo afinó eso en su discurso también en la UNESCO. Es que la cultura podría ser definida como aquello que hace que la vida valga la pena vivirla. Todo aquello que hace que valga la pena vivirla implicaría desde la pequeña cocina de Petit Cuisine hasta las catedrales góticas, ¿no? Y entonces eso necesariamente nos hace pensar la cultura no como mero adorno, como erudición o como arte decorativo, como una cosa externa, sino justamente como convivencia. Y eso apunta a convivencia y crecimiento individual. Eso es donde apunta Picón Salas. Picón Salas está buscando simplemente el crecimiento humano como ser individual y como ser comunitario. Y entonces, claro, toda actividad está involucrada con ello. También hay un sentido de lectura que se convierte en una actividad lúdica y al mismo tiempo placentera, pero ese placer ilumina. Entonces, claro, en comenzar a pensar en que aquello que es gustoso, placentero, ilumina en otro sentido. Fíjense que incluso el texto que me encanta, es un sabrosísimo texto, Cultura y Sosiego, un texto clásico que se utiliza casi para enseñar a leer a los chicos empezando en la universidad. Y va de ensayo y son los apunta clásicos. Es que los clásicos, exactamente. Dice, no es tanta la información, sino
los caminos de perplejidad, no importa que estén válidos o no lo que dicen los autores, lo importante son los caminos de perplejidad que hacen que los autores llegaron a formular tal teoría. Entonces los integrantes, el drama espiritual, ese camino ya ilumina mucho más o tanto como lo que dicen. Entonces la forma que nos dice cosas. Y González dice también, el problema de la cultura es un problema de forma. Y tú dices, y cuando una educación ha estado tan logocéntrica, ha sido tan logocéntrica, tan enseñada en la teoría, tan enseñada en la información, no nos deja ver la forma, sino como una cosa externa, no como una traducción, como una expresión, perdemos. Ok, Y esa cosa del tiempo, ¿no? Ya estoy aquí un poco confundido porque oigo voces. Ah. Dianida decía. Sí, esa cosa del tiempo también, ¿no? Que creo que es muy pertinente hoy, de ese otro tiempo que se requiere, ¿no? Sí, el Que él ya lo ocio decía, hay necesario un que es tiempo, constructor de hay la un tiempo como de la vida práctica, pero que no es el tiempo que requiere el humanismo, ¿no? Sí, hora y deshora es el trabajo del escritor, decía en su libro con ese título, ¿no? El hora es el que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que trabajar, ir al tráfico, y deshora es ese otro tiempo. Ese tiempo de ocio necesario que se ha olvidado o que no dejamos espacio para ello, a menos que sea para entretenimiento vano, ¿no? Esa necesaria atención al espíritu que es fundamental. Entonces, claro, lo pone como uno de los ingredientes para leer. Es necesario darse el tiempo para leer. No es la apresurada información, es perderse en una línea, repensar, preguntarse. Todos estos elementos están muy presentes, ¿no? Entonces, claro, esa idea de cultura y conciencia es algo que me fascina en González. Es decir, esa presencia del hombre que quiere vivir en su comunidad y al mismo tiempo está consciente de ese habitar en su sitio, ese saber estar de la conciencia y el saber del ser de la conciencia que continuamente se va alimentando. Entonces, claro, los estudios de historia se resultan necesarios. Por eso es que dividí los problemas en González en el arte de leer, la cultura, aproximación ideal. Y en ese me detengo bastante tiempo porque hay una discusión que quiero establecer entre lo que conocemos como modo de vida y la implícita pero no reconocida idea ética de la cultura, que está en su término cultivo, ¿no? Y la frase de Eliot y también una frase de María Zambrano podría estar presente en ello. Dice María Zambrano, todas las culturas son ensayos de ser. Es decir, como continuo intento de aquella plenitud que nunca se alcanza, pero que es una búsqueda. Hay una búsqueda esperanzada de ello. Entonces, claro, por eso me detengo también un poco en esa discusión del concepto de cultura. Aunque no se diga implícitamente, si hay educación, estamos apuntando a un sentido ético. Y eso está en el crecimiento individual y la convivencia. Y es la atención del presente, donde la cultura como de vida y esta idea un poco vaga, difusa, que siempre se extiende un poco más allá, está ahí, ¿no? O, como lo dice también otro lado, la cultura es la técnica de vivir con gracia. Una frase que me parece tan afortunada y que me emparento también con Teresa de la Parra. Por supuesto, es necesario conocer la historia para ello. Pero fíjense que la historia no es documentación, sino como reconocimiento de la herencia y al mismo tiempo dilucidación del alma, ¿no? El alma íntima. Por eso que de la conquista de la independencia, ese libro tan celebrado, fíjense que no dice la colonia, sino dice de la conquista a la independencia, como mostrando esos dos polos que muestran la transformación. Dice historia de la formación del alma criolla, historia cultural de la formación de qué fue lo que nos define. Entonces, claro, hay no tanto un sentido de documentación, sino el sentido de interpretación. Entonces, no es solo lo que se hizo, lo que se construyó, sino también lo que se soñó o lo que se frustró puede estar presente dentro de la historia. Entonces, bueno, ahí está
Y finalmente, claro, el cuarto capítulo, que es un poco el conclusivo, es entender que ese ejercicio mismo es un ejercicio de libertad. La búsqueda de la conciencia es la que lo define y al mismo tiempo un ejercicio que nos aproxima justamente de ello. Y por supuesto, no puede sino estar en contra de cualquier dogmatismo, cualquier reducción ideológica, cualquier tipo de clasificación que lo que hace es una rotulación para no pensar más en el otro. Curiosamente, él insiste varias veces, tanto en literatura como en historia, como en política, en este rechazo a las rotulaciones. Jacobino, revolucionario, burgués, etcétera, etcétera, son etiquetas que se colocan a las personas, a los libros, a los periodos, y no se quiere ver qué es lo que significa. Por eso él se resiste un poco cuando le dicen ensayista, porque dice, claro, es una clasificación, pero eso no me dice nada. Lean y vean lo que dice, es lo que quiere decir. Porque el ensayo no es más que una experiencia del lenguaje que se traduce a través de las imágenes y las ideas, ¿no? Bueno, creo que puedo extenderme porque me apasiona el tema, pero podemos seguir quizás con algunas otras preguntas o con... Sí, yo no sé si el público, los presentes quieren hacerle alguna pregunta a Cristian, porque yo también, igual que Cristian, me gusta Picón Salas, me encantó el libro de Cristian y puedo estar aquí conversando con Cristian rato. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, la puede escribir por el chat. Aprovechen que tienen a Cristian acá y pueden conversar con él. Mientras se deciden, yo le voy a hacer otra pregunta a Cristian. Cristian, estábamos hablando, y lo dije al final, y tú volviste a eso, a nombrar los clásicos de los ensayos de Picón Salas, ¿no? Cultura y Sosiego, Iba de Ensayo, sus textos sobre Caracas, ¿no? El prólogo que él mismo hizo, Pequeña Confesión a la Sordina, ¿qué se llama? Sí, Pequeña Confesión a la Sordina. Sí. Estoy cambiando el nombre, pero que son como los clásicos, como tú dices, con los que nos enseñan a leer en las escuelas de letras prácticamente, ¿no? Pero si tú tuvieras que salirte de esos clásicos, ¿qué escogerías de Picón Salas? El regreso de Tres Mundos, sin duda. Viaja al amanecer, es decir, las autobiografías resultan claras. Lo autobiográfico. Sí, bueno, Regreso de Tres Mundos, como le estaba diciendo, tú no te habías unido, le decía a Edgardo, que a mí me fascinó, yo lo leí a los 23 años y dije cualquier pichón de intelectual, cualquier que quiera iniciarse en los estudios humanísticos, tiene que leer Regreso de Tres Mundos. Es tan interesante porque es una reflexión del crecimiento, de las búsquedas y hacia dónde apuntar, pues, en toda esta exploración, cuestionamiento, demás. Dice regreso como si fuera un salto, pero en realidad no. La única conclusión que él establece, conciencia no me abandone, un poco glosando un texto de un verso de Jorge Guillén, realidad no me abandone. Él dice, conciencia no me abandone. Él dice, toda la exploración de la conciencia ocurre en esta que no es una autobiografía, digamos, que cuenta episodios extraños o episodios personales, no, es una continua reflexión espiritual que va desde la adolescencia pues hasta la madurez. El otro es Europa América. Europa América tiene elementos de reflexión sobre la cultura, serían clases. Desde el punto de vista incluso de prosa sabrosa, Pedro Claver, Viaja al amanecer, como dije, la autobiografía, Viaja al amanecer, Pedro Claver, una prosa muy sabrosa, muy interesante, esa biografía que él dice, por cierto, él dice, no quise hacer una aproximación estrictamente objetiva, sino emocional y poética. Curiosa e interesante propuesta para hacer una biografía. Y cómo nos revela algunas cosas más allá que el documento, que resulta un poco seco. Cualquier prosa de Picón Salas es emocionante, pero como te digo. Sí, eso que estás diciendo puede derivar también de esa apuesta de él por la imaginación poética. Fíjate que lo dice cuando habla de la historia, ¿no? La historia, unir historia e imaginación poética es como que a los más ortodoxos les puede parecer como algo raro, ¿no? Claro. Pues, precisamente por eso hago el diálogo con Chesterton, que en su
interesante biografía sobre San Francisco de Asís. Dice una especie de método, y también con el historiador Henri de Marot. Con Chesterton dice, yo quiero aproximarme no tanto a celebrar lo que puede ser alguien porque soy afín a él, o cuestionar lo que no entiendo o lo que no entiendo lo supero porque me interesa defenderlo. No, él quiere aproximarse con simpatía, pero con escepticismo. Y entonces defino yo el asunto como simpatía interrogante. Y Marot dice, la única manera de conocer a alguien es mediante la simpatía. Entonces, claro, esa especie de aproximación que efectivamente conocemos a alguien porque participamos del mismo sujeto y podemos entenderlo, lo que sufrió, lo que vive, y al mismo tiempo alejarnos, hacer lo que llaman la epogé, ponernos entre paréntesis, pareciera revelarnos más cosas que la mera acumulación documental. Entonces, la parte de interpretación tiene elementos subjetivos. Toda historia tiene elementos subjetivos, incluso ya lo dijo Sartori, lo dijo Andy White, la manera de escribir ya está diciendo, o la manera de seleccionar, ya está una participación subjetiva. Pero reconocer lo subjetivo de partida ya establece los límites y sabe a dónde nos vamos a aproximar. Y entonces eso es tan fascinante porque permite efectivamente un conocimiento que no se detiene en lo frío, ¿no? Es más, la anécdota que cuesta Chesterton, cuando le preguntan al padre Brown, que es un poco el ejemplo, es decir, yo quiero conocer, la ciencia es una cosa muy grande, pero la ciencia trata de conocer al hombre como si fuera un insecto, y yo quiero conocerlo como si fuera el vecino. Entonces, claro, hay una diferencia notable, ¿no? Entonces, hay un sentido afectivo, puedo conocer sus malas crianzas, puedo conocer sus defectos, pero también lo conozco más que, bueno, es un ser humano que está viviendo con la cédula de identidad tal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este diálogo entre intuición y emoción y documentación, porque dice esto, eso está presente. Incluso su maestro Luis Alberto Puga en Chile decía, ¿cuándo vamos a interpretar? Cuando estaba estudiando historia, decía, hay que primero documentarse antes de interpretar, le decía Puga. Y bueno, pero él está siempre con este afán de la interpretación, ¿no? Cristian, aquí Ajá. te preguntan en el chat, ¿qué le parece la huella que puede encontrarse de Alfonso Reyes en la obra de nuestro mejor ensayista, es decir, en la obra de Picón Salas? Bueno, no sé si huella o diálogo, ¿no? De hecho, ahí podemos hablar dos cosas, un reconocimiento a Gregory Zambrano, que recogió el epistolario entre Reyes y Picón Salas. Gregory también ha sido un cultor de Picón Salas en Mérida. Su biógrafo también. Sí, hemos tenido diálogos fantásticos con él. Bueno, no sé si huellas, sino reflejo. Quizás, no sé si decirlo así, creo que Guillermo Sucre decía, es un poco Alfonso Reyes, su hermano mayor, ¿no? Y Picón Salas era más arriesgado y entonces lanzaba sus textos. Sin duda, el gusto por escribir la prosa, el gusto por la prosa, uno puede decir que tiene esa afinidad. No tanto huellas, sino ese diálogo que se influye mutuamente, ¿no? Pero por supuesto, Reyes tenía una obra mucho más amplia, ¿no? Y Picón Salas, en lo personal, me gusta más suelto. Hay otros autores que les gusta mucho más Reyes, un poco más sosegado. Los riesgos de Picón me gustan mucho más que los de Reyes. El otro es más, ¿cómo dice? Varón humanísimo, lo llamó Picón Salas en uno de sus textos, varón humanísimo, donde uno puede aprender sofrosine y caridad, como en ningún otro autor. Entonces, sin duda, ese equilibrio tuvo que estar presente digamos, en este diálogo textual entre el Reyes y Picón. Jesús Colina, en esta misma línea de esta pregunta, te pregunta qué huellas de otros maestros
te parece que no han sido tan resaltadas en la obra de Picón Salas? Mm, no entiendo, ¿de maestros de ¿Qué Picón otros? No, sí, de maestros de Picón. no sabría decir? No veo mucho hacia dónde va la pregunta, Sí, quizás quieras saber de algunos pero autores de los que bebía Picón Salas que no hayan sido tan resaltados, como el caso que sería como muy obvio, digamos, de Alfonso Reyes, ¿no? Porque están además en la misma vía del ensayo. claro, claro. Bueno, no sé, claro, esta idea, como me dijo una vez un cervantista español muy querido, eh, me decía esta idea hidráulica, ¿no? De la literatura, ¿no? De buscar fuentes, resulta, no me resulta tan atractiva, pero quizás en nuestra tradición yo quisiera pensar más bien en lo que dice Piconzala y cómo podemos vincularlo con otras tradiciones. Obviamente, la fascinación por la prosa en Picón Salas lo hace muy temprano conocedor de la literatura venezolana y no solamente este conocimiento de todas las obras venezolanas al día, incluso en Chile, impresiona cómo estaba al tanto de toda esta situación, de la situación venezolana con tantos kilómetros de distancia, ¿no? Empieza a escribir artículos que le darán luego origen a Formación y Proceso de Literatura de Venezuela, que publicará en 1940. Pero hay otras cosas que uno empieza a ver como ecos, ¿no? Como ecos del autor. Y simplemente como una anécdota, hay un libro que escribió Egon Friedel, un diletante austríaco judío que murió en el 37 lanzándose del balcón cuando la Gestapo estaba ya tocando la puerta para llevar el campo de concentración. Le escribió un libro que se llama De la peste negra a la Gran Guerra, historia del alma europea, de la formación del alma europea. Entonces, a mí me llama la atención el paralelismo que hay entre de la conquista de la independencia y de la peste negra a la Gran Guerra. Sobre todo porque él dice, González dice, hay un libro que me fascinó, que es el libro de Egon Friedel, sobre la historia del alma, de la crisis del alma europea. Sobre todo porque tiene una teoría sobre el Renacimiento arbitraria, mágica y excéntrica. No sé si es válida, dice Pico Sala, pero esa especie de aproximación que parece interpretar cómo a partir de la peste negra comienza una mirada contemplativa hacia el verdor del paisaje que inmediatamente debe salir el Renacimiento, dice así. Entonces, claro, lo arbitrario, lo mágico, lo imaginativo, le llama atención como una oportunidad, ¿no? No estoy diciendo que haya influido, sino que el eco del título está ahí y esta especie de riesgo. Bueno, ¿y qué pasa si podemos pensar de esta manera, no? ¿Qué pasa si vemos esto? Hay también formación que tiene que ver propiamente con el estudio de los chilenos, sobre todo en la documentación, que no fue referida tanto esta mañana. Sí, José Toribio Medina, es decir, el gran estudioso cuando estuvo en Chile, cuando hizo sus estudios de doctorado, están presentes ahí, ¿no? Está ahí. Del resto, pues, del diálogo, no siento vinculación, aunque eran amigos y parientes, incluso por ejemplo, el diálogo con Bricio Aragorri, siento una diferencia muy grande entre esta especie de amplitud lúdica y con todo su convencimiento que permitía una mayor diversidad que propiamente lo que veo en Bricio Aragorri. Lo mismo con Uslar, ¿no? Entonces, Picón Salas aquí se escapa, nos permite seguir pensando desde el problema, más que de la solución. Te pregunta ahora Leonardo Espinosa, te saluda, te dice, hola Cristian. Dice, Claro, sí fue alumno mío. A ver, aparecen tus alumnos. Entre tanta polarización que vivimos hoy, ¿cómo explicamos eso de ser una especie de liberal anacrónico? Eso lo dice justamente Picón Salas al final de Regreso de Tres Mundos, la pregunta de Leonardo. ¿Qué significa un liberal anacrónico? Fíjense la concepción de cultura. Es decir, a veces cuando uno se asoma a lo desolado que está el panorama venezolano,
una conferencia sobre Uy, Mariano ya, Pinto. Ok, ya gracias. desactivamos el audio, Ah, perdón. exacto. Cuando uno se asoma pues al panorama desolador que implican las tensiones mm, que involucran las ideologías, siempre Peconsala estuvo opuesto a los extremos de izquierda o derecha. A 2 días antes de morir, el prólogo a Suma Venezuela dice lo siguiente. En el prólogo escribe el 30 de diciembre y él muere el 1 de enero en la noche. El 30 de diciembre del 64 dice venturosamente, vivir es más poético y más difícil que lo que pretenden ciertos empresarios en mitos, casi siempre candidatos a verdugos. Y dice, hay violencia exterminadora tanto de izquierda como de derecha. Ese equilibrio apunta justamente a un sentido de la cultura vista como la búsqueda de convivencia. Entonces, la famosa polarización es la reducción de la ideología, es la reducción, es decir, esta especie disfrazada de cierto cientificismo social o de cierta simplificación científica, se reduce la variedad del ser humano a mera, a consignas, a conceptos, a fórmulas. ¿Qué es lo que dice como liberal anacrónico? Bueno, creo que lo intuiste muy bien, Yajanida, cuando dice la lectura. Es decir, un anacrónico lo que hace es leer tanto el texto como en realidad con el objeto de apuntar un sentido. Entonces, más que afiliarse a obedecer, a seguir sin pensamiento, consigna, él apunta justamente a algo que no se estila. Es decir, anacrónico en el sentido de que antes se usaba o no tiene tiempo, y liberal, preservando los fueros de la conciencia. Entonces, bueno, pero ¿con qué ideología puede afiliarse? Pues con ninguna ideología como las conocemos. Es decir, la idea es la cultura como convivencia y como crecimiento individual, eso separado en otro, donde la conciencia sea la primera libertad y se busque continuamente sus dos signos, sus dos arquetipos que siempre están presentes, la justicia y la belleza. Entonces, Leonardo, es decir, en otras palabras, ¿qué significa anacronismo liberal? La conciencia como primera libertad y estar siempre, permanentemente en esa tensa búsqueda que nunca acaba de los arquetipos de justicia y belleza. A eso sin duda es bastante anacrónico. No es nada que ver con el pragmatismo utilitario, ni con la inmediatez, ni con la, digamos, el placer vicario, ¿no? Sino un sentido de un crecimiento del ser, ¿no? De detenerse, ¿no? Sí, para eso. Sí, hace falta tiempo. Claro, ya detenerse es, ¿no? Anacrónico, ¿no? Eso del tiempo. Ya, exacto. Ya. En Humanita dice, ver rápidamente, hacer no importa qué cosa, más que reflexionar, es el ideal del hombre contemporáneo. Y hay, no sé si pudiéramos pensar aquí en una suerte como en la semiología en Piconsalas, porque finalmente él no hablaba solamente de leer libros, es leer la cultura, ¿no? Leer, todo habla, todo nos dice, ¿no? Y en ese sentido hay también como un sentido semiológico en él, ¿no? De todo le está diciendo cosas, ¿no? Y él está tratando de traducir e Sí, interpretar eso, ¿no? muy bien lo que estás diciendo, Dianida, porque es justamente lo que hace de la conquista de la independencia. Cuando de la conquista de la independencia ve la arquitectura barroca, lee los poemas de imitación gongorina, ve la crítica procaz de las primeras novelas picarescas que en Latinoamérica, ve ¿cómo sería? Los expedientes de la Inquisición, ¿verdad? Ve cada documento. Entonces toda esta documentación histórica y la visita al sitio, como lo que hace en Cartagena, que dice, más que la documentación, la biografía de Pedro Claver sale de la contemplación de horas en el puerto y amurallado de Cartagena. Es decir, trata de leer todo, efectivamente, lo que estás diciendo, pero la cultura ya no como esta especie
de teoría cultural, no, sino simplemente de ver que lo que dice, sobre todo como huella de herencia, ¿no? Como huella que pervive, que uno puede indagar dónde está esa herencia y cuáles son sus orígenes, ¿no? Claro, y crear constelaciones a partir de eso, ¿no? Para los temas. Sí. Sí, la capacidad de relación es increíble, exactamente. No sé si nos queda todavía tiempo. No sé qué dice Jonathan, que es el que comanda aquí la organización. Cristian, sí, fíjate que yo pensaba en el título digamos, del evento, ¿no? Y en eso del placer y el riesgo de pensar en Mariano Pi González, ¿no? Y el placer, yo creo que no hay que andar mucho en eso porque creo que todos podemos poner en esa cestita, podemos poner cosas, ¿no? Y primero, como lo dice él mismo, ya leer es un placer, leer a Mariano Pi González es un placer. Creo que no hay que andar mucho en eso. Pero, ¿cuáles son los riesgos hoy de leer a Pi González? Ahí fue donde yo me quedé. ¿Dónde está el riesgo hoy de leer a Pi González? ¿Por qué es riesgoso leer a Pi González? Bueno, es riesgoso leer a Pi González porque no estaría, es decir, vamos a decírtelo en estos términos, ¿no? Primero, te enganchas. Una vez que te enganchas, ya peligroso. Es peligroso. Además, tiene una obra así, o sea. Sí, vas a pasar un rato me ha pasado ahí. Bueno, te vuelves muy exigente con respecto a otros autores y entonces los mismos estudiantes, cuando le pasaba otro texto, se quedaban, como decíamos, inmóviles y dicen, bueno, pero aquí no tenemos mucho más que decir, ¿no? Sí. Cuando esta mañana leí esa pluma que tiene, el placer estético cuando es crítico, es que el punto interesante es que a veces distinguimos entre forma y función, cuando simplemente forma es la expresión de la función o la expresión del sentido. Y entonces nos sigue diciendo y nos sigue interrogando. Es decir, hay una cosa que está ahí presente que nos permite seguir pensando. No simplemente, ya leí, ya puedo guardar el expediente, ¿no? Sino simplemente vuelvo una vez y nos invito otra vez. Lo que me ocurre también con Teresa de la Parra, que continuamente me está diciendo, estamos hablando de los dos grandes prosistas venezolanos. Es una densidad que está ahí, entonces nos atrapa. Entonces, eso es un riesgo que habría que asumir. En segundo lugar, dice tanta idea densa o con sentido que nos pertenece, que a veces ciertas teorías nos resultan, o ciertas ideas quedan como, me quedo afuera, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Me quedo afuera de eso, no me interesa tanto, aunque puedo establecer diálogos, lo cual puede ser un problema a la hora después de actualizarse con otros elementos de conocimiento. El segundo es que sí hay una afirmación de la conciencia como primera libertad, ya implicaría elementos que tienen que ver con el contexto al que nos pertenece. Hay una certeza como los caminos pueden andar equivocados, los caminos políticos pueden andar equivocados, como hay un error en la ruta de la civilización que puede llevarnos a pensar en que, bueno, estoy realmente anacrónico o desubicado. Hay este riesgo, ¿no? El riesgo de pensar más la cuenta y no seguir un poco el camino. Creo que hay una frase de Saint-Exupéry, o mejor una cita que hago al pie, es decir, en la clasificación que hacen en el 44 de los sistemas políticos, ¿verdad? Entonces dice, estoy cansado de mi época, dice Saint-Exupéry, el fascismo por su definición totalitaria, el marxismo porque define al hombre como consumidor o productor, el capitalismo al modo americano, que define también en otro extremo como consumidor y productor. Entonces, claro, somos como bueyes castrados que simplemente estamos domesticados. Entonces, claro, el riesgo de pensar es dejar de ser domesticado, ¿no? Entonces, implicaría efectivamente apostar por la conciencia como primera libertad. Entonces,
esa vinculación con Saint-Exupéry, que vivió, pues, que estuvo observando, estuvo en Rusia y vivió los efectos del fascismo en Francia, y que visitó Nueva York y vio, pues, esta idea del capitalismo exacerbado, ¿verdad? Con todas aciertos o virtudes que pueden tener uno u otro, siempre está la anulación de la voluntad. Entonces, claro, el riesgo de pensar es que con Pico González es que nos invita justamente a eso también, a que evidentemente estamos viviendo siempre en riesgo si queremos ser humanos completos. Bien, Cristian, yo celebro, no sé, no me dicen si tenemos tiempo o no, pero son las 3:20, y entiendo que están aquí desde las 2 de la tarde, se puede hacer un poco largo. Yo celebro la reedición de tu estudio, de tu ensayo, que en sí mismo ya en su estructura además creo que es también una suerte de homenaje al mismo Pico González. Ojalá con esta reedición vayan muchos más lectores a Pico González, nuevos lectores además, y además es la oportunidad de tener al alcance para los ya lectores de Pico González, tener al alcance este texto en esta nueva edición. Sí, No sé sobre si todo en quieres Venezuela. sobre todo en Venezuela, exactamente. Sí. Te ofrezco disculpas, le ofrezco disculpas a los asistentes por la demora y además por el salto en la conexión. No sé si quieres agregar algo antes de cerrar. Bueno, muy agradecido por la revisión, muy agradecido por la oportunidad de conversar sobre eso, que siempre he querido conversar sobre esto y muy pocas oportunidades se han dado, ¿no? Gracias también a los asistentes. Bueno, participando también del igual modo con la pasión con que Elías terminó esta mañana, quiero decir que esto revela unas pasiones, ¿no? Sobre algo que nos interesa, que nos atañe. Creo que hay mucho que aprender aquí. Con Pico González sigue diciendo una cosa. Eso, el riesgo de ser liberal anacrónico con Pico González nos permite también otras cosas, ¿no? Otra manera de estar, ¿no? También quiero agradecer a Marcelino que me dio oportunidad de la reedición del libro, por supuesto, porque, bueno, decía Pico González al terminar Pequeña Confesión La Sortina que uno no puede aislarse con el botín intelectual, que es necesario compartir la múltiple responsabilidad de haber vivido. Bueno, hay parte de eso, ¿no? Sabes muy bien de Janira, lo dijiste creo que muy bien, hay mucho de mí ahí, y quiere uno compartirlo porque creo que encontró algunos hallazgos que pueden ser útiles en el sentido más íntimo del término, no en el sentido pragmático, pero sí pueden ser útiles como para seguir pensando, para seguir rechazando, para seguir el camino, por lo menos acompañado. Entonces, bueno, encantado pues de estar con ustedes y siempre estoy abierto a seguir conversando sobre esto y agradecido también por la asistencia de todos, ¿no? Gracias a ti, Cristian. Recuerden que el libro de Cristian ahora va a estar en las librerías, en las principales librerías de Caracas, y también está disponible en la librería virtual de la UCAP, es decir, lo pueden adquirir también por esa vía en el formato digital, y ahí estoy viendo que está apareciendo en pantalla Marcelino Bisbal, que seguro quiere decir algo. Yo voy a aprovechar para agradecerle a Marcelino y a Jonathan la invitación, y también darte las gracias a ti, Cristian. Como ya te lo dije, para mí es un honor y estoy muy agradecida de que me hayan invitado a presentar tu libro. Y te repito, no nos conocíamos ni en persona, ni nos habíamos visto de forma telemática, pero yo respeto muchísimo tu trabajo y tengo las resonancias del medio académico sobre ti, y es un honor estar aquí hoy. Gracias, Dianía, pero te espero en la próxima clase con te aviso. Me avisas que yo voy feliz.
Marcelino. Gracias, Yajanira. Bien, de verdad que ha sido un gustazo desde la mañana de hoy hasta la tarde haber podido disfrutar de este estupendo diálogo y esta manera, pues hoy, muy particular de celebrar a Mariano Picón-Sala. Desde la universidad y desde nuestra editorial AB Ediciones y la Fundación Cultura Urbana, que también nos ha apoyado en este proyecto y en otros, pues agradecerle, bueno, y la Academia Nacional de la Historia. Hoy hemos tenido a su directora y su primer vicedirector, a Carole Leal, agradecerle por habernos acompañado, a Edgardo también, a Elías Pino Iturrieta, hoy en la tarde a Cristian Álvarez y a Yajanira Hernández. De verdad que agradecerles muchísimo por habernos acompañado. Hoy en la mañana Elías finalizaba su intervención hablando de resistencia y de creatividad. Hace cosa de un par de semanas el Papel Literario publicó un estupendo ensayo, quizá muy abstracto para mi gusto, de Pérez Doramas, hablando de la destrucción de Venezuela, de la destrucción del país, lo que el profesor y gran amigo Antonio Pascuali llamó la devastación. Y a la semana siguiente, pues el mismo Papel Literario publicó algo que llamaron Biblioteca Venezolana de la Destrucción. Yo quisiera, con este evento y con otras cosas que estamos haciendo, pues rescatar la idea de crear una biblioteca venezolana de la resistencia y la creatividad. Yo creo que en el país, si bien es cierto, hay una destrucción que se observa a lo largo del día y de todos los días, de verdad, pero también creo que a lo largo del día y de todos los días hay resistencia y creatividad de parte de muchos espacios, de parte de mucha gente. En ese sentido, pues rescato el trabajo que hace Yajanira y el propio Elías y Germán Sifonte desde la Fundación de la Cultura Urbana, pero junto con ellos estamos nosotros también intentando hacer y resistiendo y creando, y también hay otros espacios, ¿verdad? Gente que desde el país está creando y está resistiendo. Entonces, en ese sentido, pues rescatar todo esto. De verdad que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Repito, Carole, Edgardo, Elías, Cristian, Yajanira, y a todos los que nos han acompañado en la mañana y hoy en la tarde. Estamos abiertos para seguir resistiendo y para seguir creando. Muchas gracias de verdad.